¿Podés ponerme el ventilador para otro lado? Buenas tardes, chicos. Van a disculpar la demora. Vamos a comenzar con la clase correspondiente al trabajo práctico número 2, estructura atómica y electrónica y tabla periódica. Incluye también algunos otros conceptos. Esta teoría, este práctico se va a dar en 2 clases, o sea que hoy vemos hasta una cierta parte y luego la clase que viene seguimos con el mismo práctico. Vamos a ir a compartir pantalla. Bueno, como ustedes habrán visto, ya en la parte teórica, han visto lo que es estructura atómica. Entonces, dentro de la estructura atómica, habrán visto que se postularon varias estructuras para describir el átomo en la antigüedad, hasta que finalmente se llega a la estructura atómica de Bohr, como una estructura conveniente para describir el átomo. Ahora, en la actualidad, tenemos que esa estructura ha sido algo modificada por Schrödinger, donde se proporcionan más datos para poder describir al átomo, pero sigue basándose en la estructura atómica de Bohr. Fíjense que nosotros tenemos siempre de la tabla periódica de los elementos, nosotros tenemos que, ¿qué datos nos proporciona la tabla? El número másico y el número atómico, ¿sí? Entonces, el número atómico generalmente lo ponemos en la parte inferior y el número másico en la parte superior del elemento, como para describir el nucleído que se le llama. Nosotros tenemos el núcleo. El núcleo del átomo comprende los protones y los neutrones. Los protones son partículas de carga positiva y los neutrones son partículas sin carga. Dentro de la zona extranuclear sabemos que están los electrones, que son partículas de carga negativa. Ustedes ya vieron lo que significa el número atómico dentro de la tabla periódica, y es la ubicación del elemento dentro de la tabla, ¿sí? El primer elemento de la tabla es el hidrógeno, luego el helio, de ahí sigue elemento 3, 4, 5 en sí, sigue con numeración continuada el número atómico, que se representa con la letra Z mayúscula. El número másico también han visto que es un número entero, igual a la suma de protones y de neutrones. O sea, A, el número másico, es igual a Z, que es el número atómico, más el número de neutrones.
Y de ahí podemos sacar neutrones como el número másico menos z. En sí el número másico acá en la tabla periódica no se encuentra como número entero, pero ustedes para los fines de esta parte de estructura atómica van a redondear ese número másico que tienen en la tabla periódica. El modelo atómico de Bohr, ustedes tienen que consiste entonces en el núcleo que está en el centro, y como en órbita, ¿no es cierto?, está la parte extranuclear, donde se encuentran los electrones, que algunos autores dicen que el primer nivel de energía lo denominan con la letra K, y de allí el segundo con la letra L, M, N, y seguimos en el orden alfabético alejándonos del núcleo. En eso consiste el modelo atómico de Bohr. Vamos a ir a un ejemplo. Acá tenemos el oxígeno, ¿sí? El oxígeno, ustedes fíjense en la tabla periódica, ¿qué número atómico tiene? Permítanme un segundo. Mira, que te vea yo. Fíjense en la tabla, ¿qué número atómico tiene el oxígeno? ¿Qué número atómico tiene el oxígeno? 8. Claro, o sea, dependiendo de la tabla periódica, a veces está en la parte superior o inferior. Yo aquí he puesto el dato, ¿no es cierto?, como el número atómico en la parte superior y el número másico en la parte inferior, que lo he redondeado directamente, porque como ustedes verán en sus tablas periódicas está como 1599, pero hemos dicho que para este ejercicio de estructura atómica lo redondeamos. Entonces, ¿cómo sacamos los neutrones? Aplicando esta fórmula que dijimos, A menos Z, por lo tanto va a ser el número másico menos el número atómico. De esa manera podemos calcular el número de neutrones. Aquí tienen otra estructura donde se simula el oxígeno, donde este círculo de adentro es el núcleo, y entonces allí dijimos que en el núcleo están ¿quiénes? ¿Qué tipo de partículas? Protones y neutrones. Los protones y los neutrones. Y los protones y los neutrones están dados por el número atómico Z, ¿no es cierto? Z nos da la cantidad de protones. Pero como hay un principio de electroneutralidad en el universo donde dice que las cargas positivas son iguales a las cargas negativas, entonces decimos, si los protones son cargas positivas, tienen que ser iguales en número a los electrones. De esta manera deducimos que si Z para el oxígeno tiene un número de protones de 8, porque su Z es 8, también tendrá 8 electrones, porque el átomo es neutro. Entonces el número de protones va a ser igual al número de electrones. ¿Cuánto tenemos en el núcleo? Entonces tenemos los 8 protones, y como habíamos hecho el cálculo recién de neutrones, serían 8 los neutrones. ¿Sí? Entonces tenemos en el núcleo 8 protones y 8 neutrones, y en la cobertura, o también en los orbitales, como le llaman, tendríamos los 8 electrones. Me gustaría saber si se entendió esto, si necesitan que expliquemos de nuevo lo que es la estructura atómica. No, profe, sí se entiende. Perfecto. Entonces yo le he hecho este dibujo porque era la forma antigua de enseñar, que nos daba a entender más claramente lo que es el átomo. Fíjense, como un núcleo en el centro y ahí los orbitales alrededor, como es el sistema solar en realidad, ¿no? Entonces de esa manera. Pero en realidad nosotros la estructura atómica la vamos a dibujar simplemente con una tabla, tal cual como está ahí en la guía, o si no, simplemente vamos a poner el elemento oxígeno, una llavecita, ponemos cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones tiene, y es suficiente con eso para definir la estructura atómica. Vamos al primer ejercicio de aplicación. En el ejercicio 1A dice, para los siguientes isótopos complete el siguiente cuadro. Y nos dan un cuadro donde tenemos
el elemento, la especie del elemento. ¿Por qué lo llaman especie? Porque en algunos casos es un elemento químico, como ser el carbono, por ejemplo, que es el primero. Pero en algunos casos es un ion, como ser el magnesio 2+, porque tiene carga. Entonces, en el cloro, por ejemplo, es un cloro negativo, entonces también es un ion, y por eso le llama especies. Entonces, para cada especie tendríamos que sacar el número de protones, el número de electrones, neutrones, número másico y carga. Todo eso tendremos que sacar para cada especie. Entonces, esta tabla en realidad está incompleta en la guía. Ustedes evidentemente van a tener que ir completando. Yo, sin embargo, me he tomado la libertad de ir completando algunos puntos a los fines de que sea más práctico. Vamos a ver, yo no sé, dejo de compartir pantalla un momentito, pero no sé si acá... Vamos a ver. Che, Martín, yo te di a vos una tabla periódica. Sí, tengo que poner permiso. Fíjate si no te di a vos a ver. Pero aguanta que la busquen. Muy bien, vamos a compartir pantalla nuevamente entonces, chicos. Y aquí tenemos la guía de trabajos prácticos. Entonces ahí podemos observar el primer ejercicio al que me refería. Fíjense que acá está bien incompleto, nos pide solamente el carbono. Les pido por favor, hay algunos participantes que están con su micrófono activado. ¿Sí? Les pido desactivar el audio. Gracias. Bueno, entonces fíjense, acá nosotros tenemos el carbono, ¿no? Nos daba esta lista. Y había que completar, por ejemplo, aquí esta especie. Pero ¿cómo hacemos para completar eso? Si nos dice que el número de electrones es 1, quiere decir que el número de protones, ¿cuánto será, chicos? 1. 1 también, ¿cierto? Entonces va a ser... Aquí entonces esto sería también... Si nosotros tenemos que el número de protones es 1, el número de electrones es 1, el número atómico del elemento, ¿cuánto es? 1. No, pero el número atómico nos da la cantidad de protones y en consecuencia también la cantidad de electrones. ¿Quién es el elemento de número atómico 1? El hidrógeno. El hidrógeno. Entonces, de esta manera vamos completando nuestra tabla, ¿no? Bien. Volvemos entonces a... Profe, desactive primero el borrador. Sí, a ver, vamos a ver si que acá podemos... Si no sé qué me mande, chicos, ahí. Vamos a ver. Entonces, bueno, acá estamos. Sí, ya estamos acá nuevamente. Y entonces, acá estamos. Entonces, decíamos, el carbono fíjense que tiene un número másico de 14. ¿Cuánto tiene el número másico del carbono de tabla? 6. El número másico es 12. Entonces, quiere decir que tiene un número másico diferente, ¿no?
Cuando tenemos dos elementos, o el mismo elemento, con números másicos diferentes, ¿se acuerdan ustedes de qué término estábamos hablando? ¿De qué concepto? Isótopos. Isótopos, exactamente. Entonces sabemos que el carbono tiene varios isótopos, ¿no? Uno de ellos es el carbono 14, otro es el carbono 13, y el carbono 12, que es el que está en la tabla periódica. Entonces acá estamos hablando de un carbono diferente del que está en la tabla periódica, que es un isótopo, que es de número másico 14. Por lo tanto, recién alguien estaba diciendo, se equivocó, me estaba diciendo 6. ¿Qué es 6 en el caso del carbono? El Número atómico. El número El atómico. número atómico. Entonces, ¿cuántos protones tiene el carbono? 6. 6. Y los electrones en consecuencia van a ser también 6. 6. Cuando vamos a sacar el número de neutrones, aplicamos la fórmula esta, A menos Z. Entonces, de ahí tendríamos que sacar, despejar, ¿no es cierto? A, deberíamos despejar A. ¿Cuánto nos quedaría igual a? Vamos a ver si ponemos el ratón solamente. Entonces nos quedaría que A va a ser igual a ¿cuánto, chicos? 8. 14. Vamos, va a ser, fíjense, A va a ser igual a, si N es igual a A menos Z, si quiero despejar A, Z está incomodando, pasaría al otro lado, restando, pero en este caso nosotros necesitamos N nomás, el número de neutrones. Entonces, vamos a ver de tener nomás N. Bien, entonces acá N va a ser igual a A menos Z, definitivamente. Acá, ¿cuánto vale A para este ejercicio del carbono? 14. 14, que es el número másico. Y el número atómico, que dijimos que es 6, por lo tanto quedan 8 neutrones. Y eso es lo que ponemos acá, los 8 neutrones. El número másico, evidentemente, es el que nos están dando, que es 14. Y la carga que tiene el carbono, como no se ve ninguna carga ni positiva ni negativa, se entiende que es el carbono elemental, cuya carga es 0. No así, por ejemplo, en este caso, magnesio 2 más. ¿Cuál sería la carga en este caso? 2. Positivo. 2 positivo. 2, ¿no? Más 2. Más 2. Veamos en este caso cómo lo harían, chicos. El magnesio es de número atómico. ¿Qué número atómico tiene el magnesio? Fijémonos en tabla. 12. 12. ¿Y qué número másico tiene? 24. 24. 24. Perfecto. O sea que este no es ningún isótopo, sino el que figura en tabla. Pero fíjense que nos dice más 2. Entonces ahí, cuando dice más 2, ¿qué significa, chicos, que sea más 2 el elemento? Que Cuando tienes 2 electrones más. que perdió 2 electrones. Que perdió 2 electrones. Por alguna reacción química o algo, perdió 2 electrones. Entonces, cuando vayamos a llenar nuestra tabla, ¿cuántos van a ser los protones? Veamos, el número atómico es 2. 12. Fíjense, los protones van a ser 12, porque es igual al número atómico, tal cual. Pero los electrones Van a ser 10. Exactamente. ¿Por qué motivo van a ser 10? Porque se dio 2. Porque se dio 2 electrones. Entonces tiene de lo que tendría que tener normalmente, que son 12, 2 menos. Y cuando hagamos los neutrones, chicos, ¿cuánto nos va a quedar? Nos quedarían 12. ¿Por qué motivo? ¿Cómo hacer las cuentas? Porque tengo que hacer número másico menos número atómico, que sería 24 menos 12, que da 12. Aplicamos esta fórmula y nos queda 12. Entonces ponemos 12. Muy bien. ¿Y el número másico cuánto es acá? 24. Sí, tal cual el número que nos están dando en la parte superior, que nos dicen 24. ¿Y la carga entonces cuánto dijimos que es? 2. 2 positivos. Más 2, ¿no es cierto? Anotamos de esa manera. Muy bien, y de esa manera vamos llenando la tabla. Creo que no hay inconveniente. ¿Sí? En la carga se pone más 2 o 2 más.
En realidad la carga debería ser más 2. Cuando lo anotamos en este lado del elemento, arriba, sí 2 más. Pero acá debería ser más 2. Sin embargo, en la tabla nos lo están dando así, ¿no? Como 1 menos, 2 más. ¿Qué les indicaron en teoría al respecto? Nos dijeron que si ponemos más 2 es de la carga y si ponemos 2 más es el número de oxidación. 2 más es el número de oxidación. ¿Y si ponen qué cosa la carga? Si ponemos 2 más es la carga. Sí, y si no, En cambio, si el signo estaría del otro lado, o sea, primero sería más 2, sería el número de oxidación. bueno, entonces si acá nos están pidiendo la carga, de acuerdo a eso, ¿qué ponemos, chicos? 2 más. más. Claro. 2 más. Bien, correcto, son 2 más. dependiendo de los autores, así que está bien que me lo digan para que vayamos teniendo la misma figura dentro de la teoría y la práctica. Perfecto. Bueno, ¿qué más nos piden en este ejercicio? Quisiera que me digan ustedes qué más les piden. En el punto B dice, identifique qué cosa. Si son macronutrientes o micronutrientes de las plantas, ¿verdad? Eso piden el punto B. O sea que ustedes completan toda esta tabla y luego dice, identifique si son macro o micronutrientes de la planta. Profe, ¿Sí? Profe, ¿no dice en el trabajo práctico sobre eso? en el práctico solamente dice punto 2, a partir de la siguiente configuración electrónica en el estado fundamental, y nos dan una serie de configuraciones, no nos da un punto E. O sea, solamente les dan el punto 1 a la tabla y no les piden lo demás. No, No, ¿No? en el del año pasado sí. Sí, no, a mí el que me enviaron esta vez, sí. Lo que usted estaba tomando, estamos viendo es de los ejercicios complementarios. En esa parte sí se encuentra el punto B, que Sí, identifica si ¿saben son qué? macro. Sí, les comento. Lo que pasa es que este punto a mí me lo pasaron recién a la guía y me la pasaron así, pero bueno, parece que a veces cuando se las pasan a ustedes se la pasan un poquito distinta. Sin embargo, me parece interesante que veamos un poco esto, porque está en los complementarios y por ahí se lo pueden pedir. Esto es un tipo de ejercicio cuando nos piden macro y micronutrientes, muy típico de examen. Entonces veamos un poquito, porque ustedes tienen en la teoría lo que son macro y micronutrientes, fíjense. Después de la guía me parece que está, justamente en la guía número 2. Fíjense si tienen macro y micronutrientes. Tienen que tener una tabla grande, así. Sí, sí tenemos. Esta tabla, ¿ven? Esta tabla. Y justamente, miren eso, lo que necesitamos que ustedes sepan. Ahí en la tabla les traen macronutrientes. ¿Quiénes son? Hidrógeno, carbono, nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, fósforo y azufre. Y dice que los macronutrientes son los que existen en cantidades mayores a 0,1%. Entonces, la forma disponible por las plantas del hidrógeno es como agua. Así está el hidrógeno en las plantas. ¿Cuál es la función del hidrógeno? En este caso sería la función del agua, ¿no? Más precisamente. El hidrógeno, dice, es necesario para la construcción de los azúcares y por lo tanto para el crecimiento vegetal. Y así entonces para cada uno de los elementos, carbono, la forma disponible en las plantas es, acá no está completa, no sé ustedes en la guía quizás la tienen mejor. Fíjense acá yo lo tengo, carbono, como dióxido de carbono. Está como dióxido de carbono y dice el carbono, el constituyente principal de las plantas, se encuentra en el esqueleto de numerosas biomoléculas como el almidón o la celulosa, que además sirven como almacenamiento de energía a la planta. Entonces, ahí les describen para cada uno de los macronutrientes en qué forma está disponible en las plantas y sus funciones dentro de la planta. Y hay varios ejercicios en la guía
que se refiere a esto. Entonces, esto ustedes lo tienen que saber. ¿Quiénes son los macronutrientes y las funciones y en qué forma se lo puede encontrar? Porque muchas veces lo toman en el examen. Sí, Paola, ¿qué pregunta tienes? ¿El flúor sería macro o micronutriente? Porque no lo encuentro en la tabla. Acá no lo tenés, mira, entre los macronutrientes no está, y entre los micronutrientes que estamos en la segunda tabla, tampoco Sí. está. O sea que no es ninguno, ni es macro ni es micro. ¿Te das cuenta? Ok, sí. Los micronutrientes, ya que estamos, vamos a decir que son los que están en qué cantidades, chicos. Menor. ¿Y qué les dicen en la guía? Les dice, macronutrientes son aquellos elementos que se encuentran en cantidades mayores al 0,1% de la materia seca vegetal. Y micronutrientes, también llamados oligoelementos, no sobrepasan el 0,01% de la materia seca. O sea que están en pequeñas cantidades. Entre los micronutrientes tenemos el cloro, fíjense la forma disponible, cloro menos, o sea como cloruro. ¿Y cuál es la función? El cloro interviene en el equilibrio iónico, probablemente es indispensable para la fotosíntesis. Y ahí les dan también el hierro, el boro, el manganeso, el zinc, el cobre y el molibdeno, que están entre los micronutrientes, cuál es la forma química en que se encuentran y las funciones. Eso les recomiendo aprendérselos, chicos, porque, como les digo, les piden. Y acá en ejercicios complementarios está. Entonces, bueno, acá está fácil. Por ejemplo, el carbono está entre los macronutrientes, si ustedes se fijan en la tabla. Yo directamente acá se los he puesto así, y creo que les conviene más estudiarlos de esta manera. ¿Quiénes son los macronutrientes? Hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, ¿no es cierto? Y de ahí agregan potasio, calcio, magnesio, fósforo y azufre. Y entre los micronutrientes, ¿quiénes son? Cloro, hierro, boro, manganeso, zinc, cobre y molibdeno. Eso ustedes lo tienen que saber. Entonces, ¿quiénes de acá son macronutrientes? Se los he señalado con rojo. O sea, ¿quiénes serían, chicos? Hidrógeno y manganeso. Carbono, hidrógeno. ¿Y quién más? Magnesio. Y magnesio. El magnesio, ¿no? El magnesio. Y entre los micronutrientes que se los señalé con un verdecito que no se nota mucho porque es un verde opaco, ¿serían quiénes? Boro, cloro. Serían los micronutrientes. Cloro, nada más, esos son. Ah, perdón, acá me falta uno, ¿no? Si tiene número másico 40, ¿qué elemento se trata acá, chicos? El calcio. El calcio. El calcio, perfecto, chicos, muy bien. Bueno, entonces el calcio está entre los macronutrientes y micronutrientes. Sí. Sí, está, entonces también tendríamos que señalarlo, ¿no? Con ese verde, ¿sí? Al calcio, ¿sí? Porque es también un micronutriente o macronutriente. Es un macronutriente. Macronutriente, entonces, ¿de qué color lo tenemos que poner? Rojo. En este caso lo ponemos de rojo, porque así lo estábamos indicando, ¿no? Con rojo. Bueno, ahí está. Entonces, de esa manera ustedes deberían desfasar en un ejercicio que les pidan los macronutrientes, los micronutrientes, y definir quiénes son los macronutrientes y micronutrientes. Ahí están las definiciones, ¿no es cierto? Que se encuentran en cantidades mayores al 0,1 y menores que no sobrepasan el valor de 0,01%. Y ahí tienen las tablas, que son las que tienen las funciones y la forma química que les digo y les recomiendo de que se la estudien. Bueno, acá vienen un poquito los conceptos que hemos aplicado, algunos de ellos, ¿no? Hemos visto qué son los isótopos. Y ahí tiene la definición. Son átomos de un mismo elemento químico, pero que presentan el mismo número atómico. O sea, tienen el mismo número atómico, pero tienen diferente peso atómico, o diferente masa atómica o número másico. Por tanto, se diferencian también en el número de neutrones. Ejemplo, ¿no es cierto?
el cloro presenta dos isótopos. Uno es el de masa 35, que es el que tenemos en la tabla, y además hay otro cloro que es el de masa 37. El hidrógeno, que es un caso característico y muy conocido, fíjense que tenemos el hidrógeno común, que tiene el número atómico 1, por supuesto todos son de número atómico 1, pero este tiene número másico 1, y hay otro hidrógeno que tiene número másico 2, fíjense ahí está el número másico, es 2, ¿y quién es ese hidrógeno? Es el, fíjense cómo le nombran, deuterio. Deuterio. Y cuando tiene número másico 3, tiene el nombre de Tritio. Tritio. Y fíjense que los neutrones van a variar, por supuesto, porque cuando hagamos la resta, nos va a quedar diferente. Acá los tienen representados, ¿no? Fíjense, ahí está en el núcleo, está acá solamente un protón en el hidrógeno común, porque tiene neutrones 0. En cambio, en el deuterio ya tiene un protón y un neutrón. En verde los protones, en azul los neutrones. Y en el tritio, fíjense, ¿cuántos protones tiene? 1. 1. ¿Y cuántos neutrones? 2. 2. 2 que están en azul. ¿Ven? Entonces, lo que va a pasar con los isótopos es que van a tener la unidad másica, el número másico va a ser diferente, y por lo tanto, ¿quiénes van a ser diferentes también? ¿A quiénes estamos viendo diferentes? Al núcleo. A los neutrones, ¿no? Que van variando. Miren, acá no había nada, aquí 1, aquí 2. Dependiendo del isótopo, los neutrones varían. Además, también es interesante ver esta otra formulita que a veces se la toman, yo no me acuerdo, en este práctico creo que no utilizamos, pero sin embargo a veces se la toman en exámenes. Entonces, es muy fácil la fórmula, hay que saber aplicarla nada más, ¿no? Entonces dice, los isótopos son los responsables de que la masa de los elementos químicos en el sistema periódico no sea un número entero, ya que la masa que presentan las tablas periódicas es un promedio en realidad de todas las masas de los diferentes isótopos. Y así es como se saca la masa promedio, que es la que va en la tabla periódica. ¿Cómo se saca esa masa? Con esta fórmula. Y esta es la fórmula que a lo mejor por ahí les pueden pedir. Esta formulita es de abundancia, ¿no? Entonces, fíjense, la abundancia va a ser igual, la masa, perdón, ¿no? La masa, que en este caso es la masa resultante, la masa promedio, va a ser igual a la abundancia relativa del isótopo 1 por el porcentaje del isótopo 1, más la abundancia relativa del isótopo 2 por el porcentaje de abundancia del isótopo 2, y así de la cantidad de isótopos que tengan, se suman las abundancias, se los multiplica por el porcentaje, y se suman y se dividen por 100. De esa manera, entonces, generalmente, ante un problema les tienen que dar los datos, y con eso sacan la masa promedio, ¿no? Que es la que figura en la tabla periódica. Ve ahí dice, siendo A1 la masa atómica relativa del isótopo 1, la A2 la masa atómica relativa del isótopo 2, y así sucesivamente de acuerdo a la cantidad de isótopos. Un concepto importante es el de ion, que era el que decíamos hace rato, ¿no? Que se llama ion a toda partícula cargada eléctricamente por cesión o ganancia de electrones. Veíamos en la tabla recién el magnesio 2+, que habíamos visto que cedía electrones, ¿no? Los iones pueden ser de dos tipos, ustedes ya lo vieron, ¿no? Los cationes y los aniones, se puede precisar eso. Los cationes son los cargados, ¿de qué manera, chicos? Positiva. Positivamente. Y los aniones son los cargados negativamente. Recordemos, y esto también es importante, que algunos elementos son diatómicos, es decir, en su forma normal ellos existen como dos átomos. Por ejemplo, flúor 2, cloro 2, bromo 2, iodo 2, nitrógeno 2, hidrógeno 2 y oxígeno 2. Normalmente ellos están como moléculas diatómicas. Yo siempre les explico que quiénes son los elementos diatómicos para acordarnos.
el hidrógeno, por supuesto, y aparte los elementos de la L invertida, que le llamo yo. Porque es como una L de imprenta al revés. ¿Quiénes están en esa parte? El nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, bromo, yodo. Son 7 los elementos diatómicos. Entonces, el hidrógeno, ¿y quiénes serían? A ver, leanlo de su tabla. El nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Exacto, esos son los 7 elementos que son diatómicos, o sea que en estado natural siempre están de a 2 átomos. Los metales al estado libre presentan moléculas monoatómicas, como ser el sodio, potasio, cobre, etc. Bueno, ahí tenemos la tabla periódica de los elementos, y yo les hago la preguntita que dice ahí, ¿cuántos protones y electrones tienen los siguientes elementos? Le pregunto, el nitrógeno. ¿Cuántos protones y electrones tiene el nitrógeno? Vean su tabla, y si no la tienen acá. Tiene 7 protones y 7 electrones. Perfecto. ¿Y el elemento arsénico, cuántos protones y cuántos electrones tiene? 33 protones y 33 33, electrones. porque el número atómico nos está indicando, ¿no es cierto?, la cantidad de protones y de electrones. Eso es. Bueno, en el ejercicio 2 van a necesitar la configuración electrónica. Ustedes vieron los conceptos para hacer la configuración electrónica en la teoría. Les han comentado a ustedes que si nosotros tenemos en cuenta la tabla periódica, que sería esquemáticamente esta, en este sector están los orbitales S, que son las 2 primeras columnas de la tabla periódica. Ahí se llenan los orbitales de tipo S. En estas columnas que están a partir de acá hasta antes de los gases nobles, o hasta los gases nobles incluidos, perdón, serían que se llenan los orbitales P, que acá están en verde. Los orbitales D se llenan en esta partecita de acá, que son los metales de transición. Ahí en esta parte se llenan los orbitales D, y los orbitales F se llenan acá, donde dice lantánidos y actínidos. Entonces la tabla periódica, en función del tipo de orbitales que se llenan, se pueden clasificar de alguna manera. De esa forma podemos saber dónde están los orbitales S, dónde los P, dónde los D y dónde los F. ¿De dónde surgen estos orbitales S, P, D y F? Surgen de la teoría de Schrödinger. Schrödinger hace estudios más profundos de los que hizo Bohr y llega a una función matemática donde deduce la forma de estos orbitales, o sea que no es al azar. Estos orbitales verdaderamente descubre, por ejemplo, que los orbitales de tipo S tienen una simetría esférica, o sea, como una pelota de fútbol. Tienen una simetría esférica, pero eso llega de haber graficado la función. Y dice que el número máximo de electrones que tiene un orbital S son 2. Los orbitales P tienen simetría ¿de qué tipo, chicos? ¿Se acuerdan? Se los dieron en la teoría, eran como globos de esos de carnaval. Los orbitales P tienen simetría lobular, ¿no? Lobular. Los orbitales D tienen simetría, también tienen una simetría especial, y los orbitales F también. Y lo que sí es importante es saber que en los orbitales P, como máximo, podemos tener 6 electrones. En los orbitales D alberga como máximo 10, pero puede albergar menos, por ejemplo 5, 2. Es como decir, un hotel tiene 10 habitaciones, pero solo están ocupadas 2, pero tiene las 10. Los orbitales F como máximo, ¿cuántos electrones pueden tener? 14. 14, ¿no es cierto? Muy bien, entonces eso lo tenemos que tener claro. Roxana les ha dado, seguramente en algún Power, en algo, no sé, o se los ha mostrado en teoría, la forma de estos orbitales, ¿así es? Sí, profe, sí nos mostró. Bien, muy bien. Entonces, una forma simple de mostrar la configuración electrónica de un átomo sería así. 1s2, por ejemplo. El numerito 1 nos indica el nivel de energía.
o la capa donde está, ¿no? O el periodo donde está el elemento. Eso nos está indicando este primer número. S nos indica el subnivel, o sea, el orbital S, P, D, F, el subnivel de energía. Y 2 nos está indicando cuántos electrones hay en S. No necesariamente va a ser 1s2, puede ser 1s1. No necesariamente el total, pero más de esos 2 electrones no entran porque así lo hemos visto acá. Los electrones se van situando en diferentes niveles y subniveles por orden de energía creciente hasta completarlos. Se llena cada nivel y subnivel antes de colocar electrones en el siguiente nivel. Vamos a la configuración electrónica del magnesio. Fíjense que el magnesio está aquí. Está en el tercer periodo y es el grupo 2. Acá, ¿ves? Tercer periodo y grupo 2. Entonces, ahí está ubicado. Siempre veamos cuál es el periodo, son estos numeritos. Y los grupos son los que están verticales, que están indicados allí. Algunas veces vienen las numeraciones de grupos diferentes con números romanos, pero si no, ustedes toman directamente en forma consecutiva. Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, siguen hasta llegar al último. En forma consecutiva. Pueden poner los numeritos con lápiz negro acá arriba para indicar el grupo. Bueno, ¿qué nos dice del magnesio? Que tiene número atómico, ¿cuánto? 12. Por lo tanto, son 12 los electrones que vamos a tener que distribuir en la configuración electrónica. ¿Cómo hacemos? Pensemos un poquito. Acá dijimos que se llenan los orbitales S, acá los P, acá los D, en toda esta parte, y aquí los F. Entonces, vamos a ver, acá tenemos, para llegar al magnesio, que está aquí, debo transitar todo eso en la tabla y llegar ahí. Acá esto sería 1s1, sigo con el helio 1s2, sigo con la segunda capa o segundo nivel de energía. Acá se llenarían 2s2, acá se llenarían 2p6. Sigo, este sería 3s1, y llego al magnesio que está ubicado acá, que me ocupa el 3s2. A ver si está claro. Venimos desde acá, desde el primer nivel de energía. Tenemos 1s1, 1s2, sigo con el segundo nivel de energía, 2s2, y acá se llenan todos los P, 2p6. Sigo hasta acá, 3s1, 3s2. Y llegué al magnesio. Acá tenemos la configuración electrónica del magnesio. Fíjense, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Quiero saber si se entendió cómo realizamos la configuración electrónica del magnesio. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. hay gente más inteligente. Qué bueno. Bueno, entonces, ¿qué nos indica esta configuración que tenemos? ¿Cuántos electrones en este 1s? 2. 2. En este 2s tenemos 2. En este 2p tenemos 6. 6. el nivel tercero energético, tenemos 2 2. electrones. La suma de los electrones me da 12, precisamente, que es el número atómico, que nos indica la cantidad total de electrones. También se puede hacer la forma abreviada, ¿no?, de la configuración electrónica del magnesio. Para eso me fijo cuál es el gas noble inmediato anterior. Si el magnesio está aquí, el gas noble inmediato anterior va a ser el neón. El neón. Entonces, puedo poner, fíjense, el neón, ¿qué número atómico tiene, chicos? 10. 10. ¿No? Entonces, quiere decir que ¿cuántos electrones tiene el neón? 10. Tiene 10. Perfecto. Entonces, contemos, miren, 2, 4, 6, con el 6 de acá serían los 10 electrones. Hasta ahí es el neón, ¿lo ven? Entonces, en vez de escribir toda la configuración, puedo escribir, reemplazo toda esta partecita por el corchete neón, corazón de neón. ¿Por qué? Porque él tiene 10 electrones, entonces 2, 4 y 6, 10. Todo eso lo reemplazo por el neón. Y de ahí, ¿qué más me queda? 3s2 nada más.
porque el neón es 1s2, 2s2, 2p6. Entonces, quiere decir que aquí me va a quedar que magnesio, la configuración electrónica del magnesio, Corazón de neón. Sí, va a ser igual a corazón de neón 3s2, porque todo esto era corazón de neón y nos queda 3s2. Acá me faltaría el corchete para el magnesio, no sé si en teoría han hecho así, han simbolizado de esa manera la configuración electrónica con un corchete. Sí, profe. Ya, Con entonces corchete. aquí nos estaría faltando insertar, ¿no es cierto?, un corchetito para el magnesio acá. Sí, y bueno, disculpando los detalles, pero bueno, la idea sería esa, ¿no? Ponemos ahí y acá el otro, ¿no? Lo podemos alargar un poquitito. Y ahí estaría, ¿no? Entonces acá sería corchete magnesio, va a ser el corazón de neón y 3s2, que es la forma abreviada de la configuración electrónica del magnesio. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. De la misma manera, nosotros podemos seguir haciendo las configuraciones electrónicas de los diferentes elementos, ¿no? A mí me gustaría que, a ver si es que ustedes, yo me imagino que Roxana les debe haber dado en la teoría capaz, no sé, la del oro les ha dado, ¿han visto con ella la configuración electrónica del oro? Como ejemplo, profe. Sí. Bueno, pero la hagamos, miren, hagámosla como práctica. Ustedes pueden también compartir pantalla con este Zoom y si alguno se anima a hacerlo, lo puede hacer en este momento y después lo mostramos para todos. Eso es lo lindo de este Zoom que viene por la facultad. Entonces veamos, el oro A1 de símbolo, ¿qué número atómico tiene, chicos? 79. 79, perfectamente. Entonces, dijimos, no, miren, tiene un montón, ¿no? Pero antes que el oro hagamos otro, hagamos yo no sé si es el cobre, hagamos el cobre. Hagamos el cobre. Cobre, ¿qué número atómico tiene cobre? 29. 29. 29, bien. Vamos a ir haciendo entonces la configuración electrónica. Primero vamos a hacer la extendida. Vamos yendo. 1s2, 2s2, 2p6. ¿De acuerdo? ¿Me siguen con la tabla? Sí. 1s2, 2s2, 2p6. Sigo. 3s2, 3p6. Todavía no llego. Todavía no llego al cobre. Entonces vamos poniendo acá 3p6. ¿Quién sigue, chicos, después? 4s2. Seguiría entonces. 4s2. No. No sé por qué no puedo bajar más, pero la idea sería que baje hasta acá. No. Bueno, alguien si se anima después lo comparte en pantalla para que nos quede mejor. Porque acá me está quedando no sé qué pasa con la compu que no me señala bien. Tendría que estar señalando más abajo. Se va nomás. Acá sí puedo, pero acá no. Ahí parece, no, tampoco. No, no me permite, no sé por qué. Intente escribir al lado de la S a ver si le continúa la línea. Sí, lo que pasa es que se me va a ir pero no importa, intento ahí a ver.
4S2, ¿no? Sería, hagamos lo siguiente, acá le vamos poniendo el 6. 4S2. Bien. De ahí, ¿qué nos queda? 3D9. 9. Ahí nos quedaría 3D. Voy a tener que hacerlo así nomás. No sé por qué está pasando esto. Ya me ha pasado el otro día. 3D9 ahí, ¿no, chicos? Sí. Sí. Y acá nos queda 4S2. Ahí está. Perdón. 4S. Ahí está. Ahí estamos entonces con la configuración de, está medio feito, pero bueno, se entiende, ¿no? Más o menos que está. No, peor fue. Bueno, lo dejemos ahí, creo que se entiende de todas maneras. Entonces, fíjense, chicos, ahí está la configuración. ¿Cómo nos quedaría si es que fuese la abreviada? ¿Cobre cuánto? ¿Quién es el gas noble anterior al cobre? El argón. El argón, entonces. ¿Y el argón qué número atómico tiene, chicos? 18. 18. O sea que sería 2, 4, 6, 10, 18 hasta acá, ¿no? Hasta ahí sería entonces insertar. ¿Hasta dónde es? Perdón. 3D9. No, no es hasta 3D9. El gas noble, ¿hasta dónde es? 4S2. Hasta 3S6. Hasta 4S2, a ver. 10 y 6, 16 y 2, 18. Hemos dicho que era hasta 18, ¿no? O sea, hasta ahí. Hasta ahí sería entonces. Hasta ahí sería el, ¿quién dijimos? ¿Cuál gas noble era? El argón. El argón, ¿no? Entonces. Profe. Sí. Yo lo hice y me quedó cobre de argón. ¿Cómo te queda decir, disculpa? Cobre, corazón de argón, 4S2, 3D9. A mí también, profe. El corazón de argón es 18. Sí. Entonces nos está faltando algo, chicos, claro que sí nos está faltando, porque acá es 3S2. 3, que con el asunto este que no me aceptaba. Profe. 3S2, 3P. ¿Qué falta, chicos, ahí de paso para que nos sirva? 3P. 3P6. 3P6, ¿no es cierto? Ahí estamos. Ay. Profe. Sí. No sé si esto sería correcto, pero en mi tabla ya abajo, más abajo del elemento, ya tengo la configuración ya hecha. Sí, pero no está bien que lo hagas así, te cuento, porque para el examen te dan otra tabla. No, ya sé, ya sé Sí, eso, pero ya. me indica, Bueno. pero me indica que cobre, corazón de argón, 3D10, 4S1. No entiendo esa parte. Exactamente, así es. A eso quiero llegar, te cuento. A eso mismo estoy queriendo llegar. Qué bien, me estás dando letra. Bueno, entonces acá vamos a poner los dos puntitos y aquí vamos a poner el cobre, chicos. Ya va queriendo. Ay. Ahí estamos. Cobre, ahí está. Miren, chicos, acá esto es lo que yo quería resaltar. Eso es lo que estaba queriendo resaltar, chicos. Fíjense. Nos queda así, ¿no? Cobre, estoy obviando un poquito los corchetes por una cuestión de practicidad nomás, pero a ver, vamos a hacerlo de todas maneras así, va a ser más práctico. Entonces acá sería un corchetito, acá sería otro,
Acá en el argón, como es corazón de argón, va el corchete y acá lo mismo. Así nos queda la configuración electrónica, chicos. Cobre va a ser igual a corazón de argón, 4s2, 3d9. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos o 9 electrones en D o 4 electrones en D, se pide de alguna manera prestado un electrón de S o simplemente un electrón de S pasa a los orbitales D por una cuestión de energía y efectivamente en ese caso nos va a quedar 3d10 y aquí 4s1. Eso sucede, ese tránsito, esa elevación, digamos, ese movimiento del electrón de 4s a 3d se debe a que por cuestiones de energía el electrón no va a estar en 4s, sino que va a ir a completar el nivel energético de 3d, porque ustedes, la idea es que quede o 3d 10 o 3d 5, siempre. Entonces, cuando ustedes tengan esta situación 3d 9, ponen al ladito, ¿no es cierto?, que por cuestiones de energía se llena de esta manera y lo vuelven a copiar y le ponen acá 4s1 y acá 3d10. Lo ponen así. Eso también les va a resultar en el cromo. Ustedes háganlo en casa, al cromo, CR, lo hacen a la configuración electrónica y se van a dar cuenta que les va a quedar, a ver, el cromo donde está ubicado, también está en 4, en el nivel 4 el cromo, ¿sí? Pero les va a quedar, fíjense cuando ustedes hagan la configuración electrónica, fíjense cómo les queda, ¿no? Me gustaría que lo hagan, porque creo que es el cromo el que da así también. Entonces, a ver, háganlo por un lado, corazón cuánto nos quedaría. A ver, El hagamos. cromo, Nos queda corazón de argón, 4s2, 3d, 1, 2, 3, 4. Nos queda 4s2, 3d4. ¿Lo ven o no? sí, profe. O sea, aquí, el cromo, chicos, el cromo, nos queda corazón de argón, 4s2, y nos queda 3d4, ¿sí? Como acá también, fíjense, el D está quedando incompleto, porque queda como D4, ¿sí? Está quedando como D4. Siempre tiene que tener o D5 o D10, cuando está así muy cerca, me refiero. Cuando tiene D4, cuando tiene D9, como en el caso del cobre, un electroncito va a saltar o va a ir allá. Y entonces nos va a quedar este como 4s1. ¿Únicamente cuando queda en 4 o 9? Sí, solamente en ese caso. 3D, que son excepciones, ¿no? Son muy poquitos los que quedan así. Entonces acá nos va a quedar así, chicos, ¿ven? 4s1, 3d10. Y acá nos va a quedar 4s1, 3d5 en el caso del cromo. Entonces en esas excepciones pasa. Sin embargo, a veces en el examen nos piden, no me acuerdo, creo que después pedían realizar todos los números cuánticos. Ya han visto en la teoría, seguramente han visto en el paréntesis cuando ponen los 4 números cuánticos. ¿Ya han visto eso en la teoría? Los números cuánticos, ¿sí lo han visto? Sí, sí, que ponen así, identifican un elemento con sus 4 números cuánticos, que son N, L, M y S. ¿Lo vieron en la teoría, no? Sí, profe. Bueno, entonces, cuando les piden identificar el número cuántico del cobre, ustedes lo hacen sobre este, no sobre el que ya se pasó. Sí aclaran todo esto, que nos queda 4s1, 3d10, pero no pueden escribir sobre este porque ya sería el elemento siguiente al cobre, que es el zinc. Ya quedaría en la configuración electrónica del zinc, y no porque sigue siendo el cobre, sino que le pasa esta situación especial. Entonces, cuando ustedes les piden ese ejercicio del cobre, por ejemplo,
Ustedes hacen todo esto que yo expliqué, que es 4S1, 3D10, pero si les pidieran los números cuánticos, no hacen sobre esta parte, sino sobre esta parte, porque si no ya se transformaría en el 5. ¿Me doy a entender? Que ya es el elemento que sigue. Entonces, cuando les piden los números cuánticos, hacen de este. O sea, por ejemplo, en ese caso, n va a ser, se fijan ustedes, ¿en qué sería? Ya sería 4, sería 3T, no, porque es el electrón diferenciador. Bueno, tendrían que ver, porque todavía no estamos viendo ese ejercicio. Yo creo que lo veríamos en otro práctico, porque acá no se ve. Entonces, bueno, de todas maneras, lo importante de acá, lo que quiero que rescaten, chicos, es esto, porque creo que los números cuánticos no entran. ¿Lo vieron ustedes en la teoría, me dicen, no? A los números cuánticos. Sí, pero en la práctica no estamos viendo ese tipo de ejercicio, o sea, no estamos viendo esto. O sea que entonces solamente quiero que rescaten para este práctico esto. Que el cobre queda corazón de argón, 4S2, 3D9, pero por una cuestión de energía se llenan los D y nos queda 4S1, 3D10. Y que en el caso del cromo, cuando hagamos la configuración, nos va a queda 4S2, 3D4, pero en este caso se cambiaría por 4S1, 3D5, por una cuestión de energía. Eso es lo que tendrían que aclarar ustedes en el caso de que les toque esos ejercicios, que son una situación especial. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Claro, eso es lo que quiero que tengan en cuenta entonces. Muy bien. Bueno, entonces eso a los fines de la configuración electrónica. Quiero saber si hay alguna duda sobre configuración. ¿Entendieron la forma extendida y la forma abreviada? Sí, profe, no hay, no hay problema. Perfecto. Bueno, ahora sí, entonces vamos a la continuación del trabajo práctico número 2. Vamos a ir al segundo ejercicio. ¿Qué nos piden en el ejercicio 2? Me dicen si es que es lo mismo, porque por ahí es diferente la guía. A partir de las siguientes configuraciones electrónicas y de punto I nos da esta configuración. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. ¿La tienen así? Sí, profe. ¿No? Esa es la misma. Entonces les dice que esa es la configuración electrónica de un elemento X, o sea, desconocido. Que nosotros tenemos, porque dice ahí, a partir de las siguientes configuraciones electrónicas, punto A, identifique a qué átomos pertenecen. Bueno, identifiquemos. ¿Cómo hacemos para identificar? Sumamos todos los electrones, el total me da 15, y con ese dato, ¿qué hacemos? Ese dato de 15 electrones que es igual a la cantidad de protones. Por lo tanto, Z es igual a 15. Voy a la tabla periódica y el elemento, ¿quién es? El fósforo. El fósforo. El fósforo. Fíjense si les da el fósforo. Fíjense en la tabla periódica, Z igual a 15. Sí, profe. ¿Sí, no? Entonces, ¿qué hacemos cuando nos dan la configuración electrónica? Sumamos todos los electrones y ese número de electrones sabemos que va a ser igual al número de protones y por lo tanto, ¿no es cierto? Sabemos que es igual al número atómico. Teniendo el número atómico, nos vamos a la tabla periódica y sacamos quién es el elemento. Y ahí lo marqué así, ¿no? En cuadradito y le puse también la unidad de masa atómica que es 31. Porque ahí creo que no nos dan, pero yo ya lo identifico bien al elemento. Vamos al punto 4i. En el punto 4i, ¿por qué elijo este ejercicio? Porque dice que este elemento de X es igual a corazón de argón, 4S2, 3D6. Pero por más que me lo ponga en la forma abreviada, yo sé que corazón de argón, yendo a la tabla periódica, ¿cuántos electrones tiene? 18.
18 electrones. Entonces acá yo lo he puesto abajito, fíjense, tiene 18 electrones. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar, chicos? ¿Cómo sumamos? 18 más 2 más 6. Entonces sería 18 más 2, 20, más 6, 26 electrones, ¿no? Entonces, por más que tengamos la forma abreviada, lo mismo podemos nosotros averiguar de qué elemento se trata. Entonces, aquí tenemos, esta es la forma abreviada, la configuración electrónica. Se tienen 26 electrones, pero que por ser neutro el elemento, es igual a la cantidad de protones, y por lo tanto es igual al número atómico Z, y siendo la tabla periódica para Z igual a 26, se trata de qué elemento. El hierro. El número atómico 26 es el hierro, y su número másico es 56. Fíjense que yo no pongo así nomás que acá Z es igual a 15, que acá Z es igual a 26. Aclaro muy bien, y así lo tienen que hacer en el examen. Sumo el total de electrones, que es igual a la cantidad de protones. Por el principio de electroneutralidad del universo pueden poner, ¿no? Y entonces digo que Z es igual a tanto, porque voy a la tabla periódica, todo eso tienen que poner. Bueno, y así pueden resolver los otros dos ejercicios que tienen en la guía. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. ¿Cómo identificamos los átomos? Bueno, entonces sumamos los electrones y ahí sabemos de qué átomo se trata porque es el número atómico. Punto B, ahora sí les piden, algunos de los átomos identificados corresponden a elementos micronutrientes, les preguntan. Así les preguntan. Entonces, nos fijamos en lo que teníamos arriba, a ver, fijémonos, ¿quiénes son los micronutrientes? Ahí lo teníamos arriba. Ahí también estaban, pero los habíamos anotado por aparte, ¿no? Y aquí estaban, ¿no? Los micronutrientes. Son todos esos. Podemos copiar. No se puede ahí porque me queda... Voy a ver si acá lo puedo copiar a lo mejor. No, no me permite porque ya tiene. Bueno, de todas maneras ustedes ya saben. Y ahí tenemos entonces, fijarse en todo el ejercicio, y para todos los casos vistos, el hierro es el único micronutriente que yo saco, también el boro pongo. O sea, una vez que resuelven todo el ejercicio, saco que acá teníamos el hierro, ¿no? Pero también de la misma manera ustedes deducen los otros elementos, y entonces saco que el hierro y el boro van a ser los que son micronutrientes. Porque este otro que teníamos aquí, que hemos sacado el fósforo, ¿es micronutriente? Macro. Es macro. Entonces la deducción es que el hierro y el boro sí son micro. Ahora después dice, clasifique según su configuración electrónica. Yo acá ya les he puesto cuáles son los elementos, porque son en total 5 elementos, ¿no? Los que tendrían que deducir de esta manera, como lo hicimos al principio. Esos elementos son silicio, fósforo, boro, oxígeno y hierro. Nosotros hemos hecho del fósforo y del hierro, pero ahí les estoy dando los demás. Y dice, clasifique según su configuración electrónica. Para ello, chicos, recuerden la teoría que les ha dado la doctora Roxana, ¿sí? Ahí estoy dejando de compartir. Creo que no la tengo acá la teoría, pero podemos... A ver.
Ustedes lo tienen, ¿no? Se los ha dado ella como periodicidad química. Como periodicidad química se los ha dado. Entonces, a ver, vamos a ir. Este es. Según su configuración electrónica, acá estaba, se pueden clasificar los elementos químicos, voy a achicar un poquito esto. Según la clasificación de los elementos, puede ser por la configuración electrónica, por sus propiedades o por la abundancia en la materia vegetal seca. Y uno de ellos era la configuración electrónica, que les decía que se podía clasificar en gases nobles, elementos representativos, gases nobles, elementos representativos, elementos de transición o elementos de transición interna. Recuerden que en la tabla periódica los gases nobles son los de la última columna. Los elementos representativos son estos que llenan los orbitales S, dijimos, y estos que llenan los orbitales P. Estos se llaman elementos de transición y llenan los orbitales D. Y estos son los de transición interna que llenan los orbitales S. Entonces, ahí ustedes aclaran, van a ir clasificando. Y digamos, por ejemplo, el carbono, que está entre uno de los elementos, no sé si está, creo que es uno de los elementos, chicos, ¿me dicen? No. ¿Cuál es uno de los elementos que tenemos para clasificar? El hierro, por ejemplo. Está fósforo, boro, oxígeno, hierro y silicio. ¿Cuáles son? Fósforo, boro, oxígeno, hierro y silicio. Perfecto, vamos al fósforo. Vamos al fósforo. ¿Cómo lo clasifican según la configuración electrónica? El fósforo está acá. Como representativo, profe. Representativo. Entonces acá aclaran, fósforo se clasifica como un elemento representativo porque son aquellos elementos que contienen su electrón diferenciador en orbitales de tipo S o P. En este caso pertenece al bloque P. Y entonces aclaran todo eso. En algún otro caso, en el hierro, creo que también tenemos el hierro. Fíjense, el hierro está en esta parte. Entonces, si está ahí, ¿pertenece a qué tipo de elementos? Elemento de transición. Perfecto. Entonces aclaran, son aquellos elementos que contienen su electrón diferenciador en orbitales de tipo D, porque pertenecen al bloque D. De esa manera, entonces, pueden ustedes pueden explicar ese ejercicio, ¿no es cierto? Vamos nuevamente. Entonces, acá estaba, ¿no? Clasificar el silicio como representativo porque llena orbitales P, el fósforo representativo porque también su electrón diferenciador está en el orbital de tipo P y así sucesivamente vamos clasificando según la configuración electrónica. Ahora bien, en el punto D dice, investigue cómo afectan en el crecimiento de las plantas. Se van a la tabla, esa tabla que vimos de los macronutrientes y micronutrientes, se fijan en las funciones y ahí estaría, ¿no es cierto?, la respuesta al punto D, y si no, lo investigan en otro lado también, pero con eso es suficiente.
Vamos entonces al problema 3. En el problema 3 nos dice, a los macro y micronutrientes de las plantas, y empieza con una serie de incisos. Veamos, ¿quiénes son los macro y micronutrientes? Ya lo hemos dicho. Aquí lo volvemos a poner. Macronutrientes son hidrógeno, carbono, oxígeno, que cuya abundancia es mayor que 0,1. Micronutrientes son los de abundancia menor que 0,01 y son tales elementos. Primero, clasifíquelos según su configuración electrónica. Entramos en ese cuadro que recién les mostraba, que les dio Roxana, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso. Bueno, veamos entonces. Según su configuración electrónica, el hidrógeno, ¿qué tipo de elemento es? Es un elemento representativo porque su electrón diferenciador sean orbitales del tipo S. Y de esa manera nosotros podemos seguir clasificando, ¿no es cierto?, los elementos. Así entonces seguimos con el otro macronutriente. Ahí tenemos, carbono. ¿Cómo lo clasifican, chicos, al carbono? Dentro de esa clasificación, según la configuración electrónica. Representativo. Representativo, ¿y qué más pondríamos? Porque su electrón diferenciador está en orbitales de tipo P. Acuérdense que el representativo es o está en S o está en P. Y como es el carbono que está por acá, ya llena orbitales de tipo P. El oxígeno, ¿cómo lo ponemos? ¿Es un elemento qué? Representativo, porque su electrón diferenciador está en el orbital P. En orbitales del tipo P. ¿Hay alguno de estos que sería diferente? No, ¿no? ¿Siempre son representativos todos o no? ¿Qué les parece? Sí, profe, son todos representativos. Son todos representativos, muy bien. Solamente que habrá que ver en qué orbital están, si en S o en P. Vamos a los micronutrientes. Acá estaban los micronutrientes, perdón, acá. Cloro. El cloro, ¿qué elemento es? Representativo. El cloro está por acá, es un elemento representativo, porque su electrón diferenciador llena orbitales ¿de qué tipo? P. De P. ¿Cuál de estos va a ser diferente? El hierro, ¿no? Porque el hierro está por acá. De transición. Entonces va a ser un elemento, muy bien, de transición. ¿Qué más vamos a poner? Porque su electrón diferenciador está en orbitales de tipo D. De tipo D, acuérdense. Clasifíquelos, dice, como metales, no metales y metaloides. Y ahí nuevamente nosotros nos tenemos que ir a esa tabla que les decía que les ha dado Roxana, no sé si la cerré. Acá está. No la cerré a la ventanita esa. Bueno, entonces nos tenemos que ir a buscarla nuevamente a la tablita esta. Ahí lo tenemos, ¿no? Esa era la que les decía. Ahí estaba que de acuerdo a sus propiedades pueden ser metales, no metales o metaloides, ¿no? Entonces acá tenemos la definición de metales que tienen brillo metálico, son buenos conductores del calor y la electricidad, son sólidos generalmente a temperatura ambiente, excepto el mercurio que sabemos que tiene características líquidas,
son dúctiles y maleables. Los no metales, en cambio, pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente, y los metaloides son semiconductores del calor y la electricidad, y son el boro, silicio, germanio, astato, antimonio, teluro y arsénico, perdón, acá y astato acá. Entonces, de acuerdo a eso, podemos entonces hacer la clasificación. Entonces nos decían, ahí, bueno, ¿quiénes serían macronutrientes metálicos? Estaríamos hablando del potasio, el calcio y del magnesio, esos serían macronutrientes metálicos. Los no metálicos serían estos, ¿no? O sea, los podemos caracterizar, y los metaloides estaría solamente el boro. Recuerden que metales en general estos son los metales. Pueden llegar hasta acá. Ahí hay una gradita que nos va a diferenciar los que son metales de los no metales. Y cerca de la grada es donde están los metaloides, que ustedes ya se los han aclarado. Entonces ahí decimos quiénes y definimos quiénes son los metales, los no metales y los metaloides. ¿Queda claro cómo respondemos a este ejercicio? Sí, profe. Bueno. Después dice en el punto C, indica a qué grupo, periodo y bloque pertenece cada elemento. Entonces acá tenemos el hidrógeno que pertenece al grupo 1A y el periodo es 1. Si hablamos, por ejemplo, del oxígeno, el oxígeno está acá, pueden ponerlo al oxígeno como grupo 6 o también como grupo 16 si es que cuentan en forma continua, como les decía, puede ser grupo 16. Y si no, como decimos acá, oxígeno 6A y el periodo es 2, y vamos sacando de cada uno. A ver, quisiera que me digan, del fósforo, ¿qué grupo tenemos? 15, periodo 3. Periodo 3, muy bien, perfecto. Y así, de esa manera vamos haciendo los demás ejercicios. O si no, si querés, le pueden poner los grupos hacia números romanos como los tienen. En el punto D, para los macronutrientes del tercer periodo, escriba su configuración electrónica. Nos fijamos acá. Acá están diferenciados, ¿no? Con negro puestos los macros y los otros están los micros están con rojo. Dentro de los macronutrientes, ¿quiénes pertenecen al tercer periodo? Fíjense. Magnesio, fósforo y azufre. Solamente esto. Magnesio y fósforo, porque no tenemos el azufre entre los macronutrientes, solamente esto. ¿Ven? Porque ya los demás son micronutrientes. Entonces, magnesio y fósforo serían los del tercer periodo. Entonces acá pongo el magnesio y voy a escribir su configuración electrónica. Quiero que me digan ustedes cómo sería. Fíjense, ahí lo tienen al magnesio. Hace rato lo hicimos, al magnesio. Es 1S2, ¿qué más? 2S2. 2P6. 2P6. 3S2. Y ahí estamos, ¿no? Y ahí porque ya ahí ya hemos completado los 2 electrones que tiene el magnesio. Y también podemos ponerlo como corazón de neón 3S2, que es la forma abreviada. Hacen lo mismo para el fósforo. En el punto E dice, para los macronutrientes del tercer periodo, describa su configuración. En el punto E, perdón, porque está mal numerado ahí en la guía, ¿qué nutrientes pueden presentar propiedades químicas similares y por qué? Entonces ahí tenemos
¿Cuáles les parece a ustedes que cuáles nutrientes van a presentar propiedades químicas similares? Los que pertenecen al mismo grupo. Porque todos los elementos que pertenecen al mismo grupo, por ejemplo, ellos son los metales alcalinos. Todos tienen un electrón en S. En el último nivel energético tienen un electrón en S. Estos son los metales alcalinos tercios. Todos tienen 2 electrones en S. Esa es su característica. Y así, entonces, este grupo, por ejemplo, es el grupo 13 o también llamado grupo 3. Todos esos elementos, si ustedes se fijan, tienen 3 electrones en su último nivel energético. Fíjense, tienen 3 electrones. En cambio, el grupo 4 tiene 4 electrones en su último nivel energético. Al tener la misma cantidad de electrones y pertenecer al mismo grupo, tienen efectivamente características químicas similares. Y por lo tanto su comportamiento químico va a ser muy similar. Eso tienen que decir ahí, ¿no? ¿Cómo es esto de los grupos, chicos? Los grupos, que son esos verticales que vemos, son también llamados familias. Como toda familia se caracteriza por algo, ¿no? Antes que me olvide, chicos, ya no está Belén en el grupo, así que necesito que alguien me pase la asistencia, por favor. ¿Alguien puede pasarme la asistencia copiando del chat? Todo de pasándomela a mi correo. Yo, profe. Bueno, ¿tenés mi mail? No, ahora me lo pasa y Pásalo, por favor. Susan Hurtado, con H Hurtado. Sí. Susan, ¿no? Sí. Susan Hurtado, B larga al último. Susan Hurtado sería. Sí. @gmail.com. Listo. Gracias. Entonces, pásame por favor la asistencia de hoy. Bueno, entonces, decía que los grupos, chicos, son estos de acá. Todos ellos. Se parecen justamente porque es como las familias, ¿no? También lo llaman familias, porque es como algunas familias que tienen los ojos claros, otros que tienen los ojos negros, otros que tienen a lo mejor la característica de ser tez mate o tez blanca. Entonces, eso es lo que los caracteriza, ¿no? A las familias. Y acá lo que los caracteriza es que tienen la misma cantidad de electrones en el último nivel energético, y eso va a dar como consecuencia que van a tener un comportamiento químico similar. Bueno, pasamos al problema 4. Antes que me olvide, quería hacerles un pequeño comentario. El tema de los isótopos es muy importante. El yodo, por ejemplo, el yodo tiene un isótopo, que no es el que figura en tabla, que es el que se utiliza para hacer los centellogramas y para detectar el bocio de las personas que tienen problemas de tiroides. Con eso lo detectan. Entonces son sustancias radiactivas que tienen esa propiedad. El carbono 14, habrán escuchado hablar, ¿para qué sirve? ¿Profe? ¿Profe? Sí. ¿Es para identificar los fósiles? La datación. Han visto que en la historia siempre nos decían, según los datos del carbono 14, los papiros de Egipto datan de tantos años. Se podía determinar la antigüedad de ciertas cosas. El carbono 14 sirve para eso, es un radioactivo. O sea que no es cualquier isótopo, es un compuesto que emite radiación. Entonces son interesantes, sobre todo en medicina, todo lo último que se hace, las resonancias magnéticas, todo eso, en función a isótopos. Así que es muy interesante el tema. Bueno, problema 4, en el problema 4, ¿qué nos dice? Entre los radioisótopos más utilizados en agricultura están el fósforo 32 y el nitrógeno 15, ya que frecuentemente se los emplea en estudios de la eficiencia de algún fertilizante en particular. Escriba la estructura atómica de cada isótopo. Entonces, acá tenemos fósforo 32 y nitrógeno 15. Primero que nada, quiero que me digan si son los que figuran en la tabla, mientras yo me voy a buscar un poquito de agua. Fíjense si son los de la tabla.
Bueno, ¿ya se fijaron? ¿Son los de la tabla? No, profe, no son lo mismo. No, porque el fósforo que está en la tabla, ¿qué número másico tiene? 31. No es 32, sino es 31, acá lo escribí. Y el nitrógeno que está en la tabla no es 15, sino que es 14. el nitrógeno 14 que está acá, fíjense. Entonces acá les piden en este ejercicio realizar, escribe la estructura electrónica de cada, de estructura atómica, perdón, de cada isótopo. Entonces acá pongo fósforo 32 completo con el 15 que es el número atómico. Y hacer la estructura atómica, ¿se acuerdan que les dije hace rato que es poner el número de protones, de electrones y de neutrones? Entonces ahí está, número de protones es el número atómico, ¿no? 15. Número de electrones también es 15. Número de neutrones es igual a A menos Z, ¿no? O sea, 32 menos 15, o sea, 17. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Para todos queda claro? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Bueno, hacemos lo mismo con la estructura atómica del nitrógeno, completamos que es el número atómico 7. Como 7 es un número atómico, esa va a ser la cantidad de protones y de electrones. Los neutrones los sacamos por diferencia entre estos dos y nos da 8. Nos pide hacer la estructura atómica para el elemento de la tabla, que es con número másico 31, hacemos exactamente lo mismo. Evidentemente va a cambiar la cantidad de neutrones porque el número másico es distinto, ¿sí o no? Cambia la cantidad de neutrones, porque esto es distinto, acá es 32 y acá es 31. Entonces al hacer la resta, el número de neutrones va a cambiar. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Cuando hagamos la resta de esto menos esto, acá nos va a dar un valor y acá en este otro, como es diferente el número másico, va a dar otro valor de neutrones. Hacemos para el nitrógeno lo mismo, sacamos protones, electrones y neutrones, y para el otro nitrógeno de la tabla también, y vemos que la diferencia siempre va a ser en el número de neutrones. Ese va a ser el que varía, porque es el número másico el que varía. ¿Por qué digo esto? Porque nos dice en el ejercicio, escriba la estructura atómica y la configuración, compare estas estructuras atómicas con las de los isótopos más abundantes de cada elemento. Ahí estamos para comparar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que varía el número de neutrones porque cambia el número másico. ¿Se dan cuenta cómo quedó, no? Si quieren, hacen una tabla donde estén fósforo 15 y 32, fósforo 15 y 31, nitrógeno y nitrógeno, todos juntos en una sola tabla. Y ahí les permite comparar. No sé si queda alguna duda de este ejercicio. No, profe, está bien. Bueno, después en el punto B nos pide escribir la configuración electrónica de los aniones más comunes que puedan formar estos elementos. Entonces, escribo la configuración electrónica del nitrógeno, la normal, que es 714, ¿no? El de tabla. Entonces escribimos la configuración y nos queda 1s2, 2s2, 2p3, porque tiene 7 electrones, 2 y 2, 4, y 3, 7. Ahí está. ¿Cuál sería el anión más común que forma el nitrógeno? El nitrógeno 3 negativo. Él es el anión más común. ¿Qué significa 3 negativo, chicos? Que sea un anión 3 negativo, ¿qué significa? Que le dieron 3 electrones. Que aceptó o le cedieron No, 3. 3 electrones, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Si aceptó 3 electrones, ¿cuál va a ser en qué va a variar si aceptó 3 electrones? No va a variar en esto, chicos, está mal. Va a variar en qué? En que ahora el número de electrones, ¿cuánto va a ser? 10, profe. No sé si lo dice por ahí a este. Claro, ahora ya no va a ser 14, no va a ser 7, porque antes el número de electrones era 7. Si no va a ser no va a ser 7, sino va a tener 3 electrones menos.
O sea, acá esto va a tacharse. A ver, acá lo veamos, chicos, por favor. Porque acá me doy cuenta que no sé por qué tengo un error. Si nosotros tenemos con 3 electrones acá, quiere decir que acá al 7 le tengo que sumar ¿cuántos? 3 electrones, ¿no? Entonces, si yo estoy ubicando los electrones, en vez de 7 va a ser, perdón, van a ser 10 electrones que tengo que ubicar, porque recibió 3 más. Entonces, ¿cómo va a ser? 1s2, 2s2, 2p, 2p6 va a ser. Acá esto sigue siendo 14, disculpen. Y aquí le pongo 7, pero yo ya sé que en realidad va a tener el nitrógeno 3, va a tener 10 electrones, ¿me doy a entender? O 7 Sí. que tenía más 3. Entonces, hago lo mismo, pero acá en P le pongo los 3 electrones más. O sea que me queda P6. Esto es lo que va a ser diferente. Porque tiene 3 electrones más que lo tengo que sumar acá. ¿Se ve o no? Sí, profe. Acá entonces, perdón, esto es 14 nomás, sigue siendo 14. Entonces, ¿cómo vamos a escribir la estructura atómica? Vamos a escribir 7 protones. ¿Cuántos electrones vamos a escribir, chicos? 10. 10 electrones. Y los neutrones siguen siendo los mismos, 14 menos 7. 7 neutrones, ¿sí? Porque sigue siendo la misma diferencia los neutrones. 14 menos 7. Bueno, entonces, de esa manera podemos llegar a resolver. De la misma forma hacemos el fósforo. El fósforo, su anión más común es fósforo 3 menos. Entonces, acá sigue siendo 31, disculpen, 31 nomás. Tenemos 15 protones, Sí. pero vamos a tener ¿cuántos electrones ahora si tiene 3 menos? Vamos a tener 18 porque recibió 3 electrones más. Esto no lo ponemos. Entonces, si acá era 3p3, como recibió 3 electrones más, acá va a ser 3p6. Esa sería la configuración electrónica. ¿Me doy a entender, chicos? Sí, profe. A ver, repaso esto porque tiene error ahí en la hoja, ¿no? Entonces, si yo digo nitrógeno 3, quiere decir que recibió 3 electrones más que lo común. Hago la estructura de la configuración electrónica normal del nitrógeno, pero le agrego 3 electrones. O sea que acá era P3, acá va a ser P6. En el fósforo, hago la configuración electrónica del fósforo normal y le agrego 3 electrones. Entonces va a ser 3P6. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y acá de 3 aumenta a 6 y acá de 3 aumenta en 6. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe. Aumenta, tenía 3P3, pero como es 3 negativo,